Muy buenas noches a todos los que nos acompañan a través del Facebook de Lima Lee. Bienvenidos al conversatorio de hoy, Los libros como cultura de paz, a cargo del regidor y poeta Florentino Díaz Ahumada. Florentino Díaz Ahumada estudió literatura y medicina tradicional oriental. Ha publicado los poemarios Inmanencia, 1998, Transmutación de la ciudad, 2002, La revolución de los peces, 2007, 28 versión 1.0, 2013, La danza para las calles que tiemblan, 2016 y Ciudad Poética, 2020, entre otros libros. Realiza performance e instalaciones visuales y actualmente su trabajo está orientado a la búsqueda de conexiones entre la actividad de gestión para la ciudad y la dimensión poética. Damos la bienvenida entonces al conversatorio Los libros como cultura de paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias, estimada Catherine, por la presentación y gracias también al programa Lima Lee de la Municipalidad Metropolitana de Lima por la oportunidad de poder compartir algunas reflexiones, algunos comentarios en esta secuencia de eventos, de transmisiones que se dan en torno a un importante tema, que es el tema de la cultura de paz. Hoy 7 de junio de 2021, una fecha también muy significativa, que es es conmemoración de varios acontecimientos y que nos sitúa definitivamente en una circunstancia donde hablar, dialogar, reflexionar en torno a los libros y a lo que denominamos como cultura de paz se hace bastante importante. En ese sentido, yo quisiera invitarlos en principio a poder reencontrarnos con esta dimensión de estas tres estancias que a las que nosotros queremos invitarlos para este diálogo, estas reflexiones. Hablamos de los libros, hablamos de lo que denominamos como cultura y hablamos sobre la paz. Y me gustaría iniciar estas reflexiones adentrándonos primero en lo que podríamos denominar la experiencia de la paz, ¿no? Se sitúan las ideas con respecto a la enunciación de los libros en una cultura de paz, o los libros como elemento generador, como elemento de búsqueda, como elemento también de afianzamiento de una cultura de paz. Y encontramos en los libros una suerte de dispositivos, ¿sí? De organismos también, ¿sí? Tejidos a partir de aquella excepcional particularidad que se da entre los seres humanos y que, bueno, denominamos lenguaje. Y ese lenguaje que nos aproxima unos con otros y que paradójicamente también nos distancia, ¿no? Ese lenguaje que crea en nuestras vidas todo lo que está a nuestro alrededor y que nos permite confabularnos en acciones, como también nos crea el contexto de muchas imaginaciones donde podemos entrar incluso en la vivencia del dolor, o en la vivencia de la contemplación, o en la vivencia del amor. Y en ese sentido, los libros no necesariamente, bueno, son inexorablemente los puentes a una experiencia de la paz. Los libros, sin embargo, pueden, cuando
se han permitido estructurar esa experiencia de vida, esa experiencia de lo humano en toda su complejidad, ¿no? Lo humano, cuando hablamos de lo humano, podríamos decir que es un término realmente muy vasto, realmente muy complejo, y en ese sentido también es un término que nos lleva a una acepción de lo misterioso, lo humano. Pues cuando entramos en el libro como tejido de lo humano, no podemos decir menos que precisamente el libro nos permite esa estructura, ¿no? El encuentro con un libro, que nos permite esa estructura donde experiencia y decir, ¿no? Experiencia y decir, porque no es, el libro no es solamente una experiencia, sino es un decir, se está expresando, se está transmitiendo una suerte de experiencia. Y en esta transmisión de la experiencia y del decir, encontramos una referencia. Porque toda experiencia humana está referenciada, es decir, orientada, organizada en torno a lo que consideramos lo que debe de ser, a lo que consideramos la forma o la naturaleza de los fenómenos, de los acontecimientos. Está referenciada en torno a lo que vivimos a cada momento. Referenciada como nos referenciamos cuando el sol sale, o cuando llega el atardecer, o cuando en la proximidad de la noche profunda, ¿no? Nos encontramos de pronto con que en nuestro entorno de alguna manera cambia, se transforma. Y entonces somos seres que nuestra experiencia está organizada en torno a referencias, a referenciales que van desde el referencial en el que nos encontramos como planeta, el referencial astronómico, las alternancias de la noche y el día, las alternancias también de los cambios estacionales, y sobre todo también esas alternancias interiores en las que nosotros nos contemplamos a nosotros mismos, con una disposición anímica, con una voluntad específica, con una serie también de pensamientos que van transcurriendo, dirían desde una perspectiva quizás más oriental, transcurriendo a lo largo del espacio que es nuestra mente. Los pensamientos van transcurriendo. Y en ese sentido, los libros, como estos organismos, estas estructuras de experiencia y de decir, hay un decir fundamental en toda confabulación que podríamos denominar como libro. Libros que nos pueden decir desde las agendas de una determinada institución, libros que nos pueden decir o hablar sobre el sentido del origen del universo, libros que nos pueden contar también sobre otras experiencias de vida, ficcionales, quizás, o como testimonios que buscan acercarse a lo que realmente fue algo.
Y en todas estas vivencias de los libros, que van tejiendo esas referencias, nos van acercando a, a un sentido, como si los libros fuesen también puertas que nos abriesen la mirada interior, la, la exploración de nuestro sentir y de nuestro pensar hacia caminos diferentes. En ese sentido, los libros se volverían como puertas. No todas las puertas llevan al sol de mediodía. No todas las puertas abren los caminos de la contemplación de las noches estrelladas. Y no todas las puertas nos hablan de la paz. Y muchas son las puertas que al abrirse nos llenan del viento tormentoso de la guerra. Pero entre las múltiples puertas que, como verán ustedes detrás mío, en esta biblioteca en la que me encuentro, pueden abrirse y tentarnos a recorrer a través de estos caminos novedosos sentidos que nos podrían configurar en el futuro. Y configurar en el futuro porque en el instante presente, mientras uno va recorriendo ese andar, esos senderos que se bifurcan en la diversidad de los libros y de los temas que abordan cada libro, pues también nos van creando en nosotros por ese contacto, por ese como el contacto del cuerpo con la tierra cuando se dispone a ir, a desplazarse de un lugar pues a otro, o sencillamente a caminar, convertirse en un wanderer, un caminante, en la que finalmente podemos darle el ritmo a los pensamientos y así hacer posible, como en algún momento escribía este gran filósofo Kierkegaard, que no había ninguna experiencia, por tediosa o dramática que fuera, que hallándonos caminando no encontrara su pronta serenidad. Y ahí, en esta palabra de la serenidad, me gustaría también poder enfocarme a algunos momentos. Los libros que son como puertas y que nos abren distintos caminos. Pueda el corazón de cada uno de nosotros intuir con claridad y dulzura el camino que se abre ante sí cuando uno se halla frente a un libro. Y ese camino por el que recorremos, el mismo recorrer, el mismo andar, en este caso, el andar con la lectura del libro, el andar en la experiencia de leer el libro, aunque sea unos instantes, aunque sea algunos momentos, nos va a definitivamente transformar, va a crear una sintonización particular de nuestro ser. Y existe la posibilidad de esos caminos, en esa sintonización de nuestro ser, ir entrando a una serenidad, a una
posibilidad en ese andar, en ese desplazarnos, llegar a un horizonte, como quien llega a las orillas del mar. Y entonces, en esa orilla permanentemente renovada, porque no hay ola que se repita, porque en esta inmensidad de las aguas de nuestro origen, alienta una fuerza que no podemos comprender, pero que en su inmensidad nos puede acoger también. Y quién podría de pronto animarse y adentrarse en la orilla, como quien va introduciendo los pies en esta arena y va sintiendo el agua llegando a los tobillos. Y entonces se arriesga a desplazarse más hacia el mismo océano. Y llega un momento en que el mismo movimiento del mar te va a llevar a nadar en este mar, en este océano, que se va moviendo y moviendo. Y como el océano de la realidad, tan amplísima y tan complejísima también. Y en este océano de la realidad se va uno desplazando, porque ha sido invitado desde la puerta del libro por un camino que ha emprendido y que ha ido presentándole este organismo libro. Y entonces en el mar, allí, en ese movimiento en el que uno ya por completo está, en ese movimiento del mar, lo mejor es saber respirar, ¿sí? Saber respirar y no quedarnos nunca en posturas demasiado rígidas, porque nos encontramos en el mar de la realidad y los movimientos de la realidad no dependen de nosotros, como los movimientos de las olas tampoco de nosotros dependen. Y nos encontramos así en ese movimiento, en esa ya sin poder tocar el piso. Los últimos vestigios de contacto entre nuestros pies y la arena. Ya no. La fuerza de las aguas nos tiene así, elevados, pero también balanceados con el vaivén de las corrientes y las olas. Y encontrándonos así allí, no podemos ponernos pues muy rígidos, no podemos, la misma experiencia, nuestro mismo cuerpo va a buscar estar relajado, estar flexible, dejarse también un poco llevar. Y quizás es eso, si entramos en esta sintonía de los libros como una puerta que nos abre a un camino, y ese camino nos abre a esta experiencia del mar, de la realidad, podamos encontrar la serenidad como ese ser y esa nada, o ese ser y ese dar también, ese saber nadar, ¿no?
¿Por qué nos encontramos con los libros? ¿Por qué en nuestro afán de lectura o quizás de no lectura, porque aún no se ha encendido en nuestros corazones la particular belleza y la particular eh, esperanza que puede emerger de la puerta adecuada que se abre ante tu ser? De pronto existe instantes en nuestra cotidianidad en que no nos hemos sentido aplicados o dedicados a la lectura, como suele pasar en el vértigo y la velocidad de la vida contemporánea. Y de pronto aparece una palabra, un texto que nos llama, nos evoca a seguir, buscando en esa puerta. Ténganlo presente, aquel llamado como una puerta que se abre. Y tengan presente que si esa puerta se ha abierto para ustedes, es porque hay un camino que los invita a ser andado. Y tengan presente también que quizá ese camino, si esta puerta ha transmutado una experiencia desde lo más íntimo del corazón y lo ha podido decir de manera hermosa y digna y plena de conciencia, tengan por seguro que nos encontraremos frente al mar. Y en ese mar nos adentraremos como experiencia de descubrimiento y como experiencia también de no buscar el absoluto control de la situación, sino de saber danzar, sino de saber desplazarnos y de saber respirar. Pero ¿qué tiene que ver el saber respirar, el saber danzar, con una reflexión sobre el mar como cultura de paz? Pues muchísimo, porque la cultura es ese mar también, ese mar simbólico, es eso es ese todo que somos, que hacemos y que nos envuelve, ¿no? Y como en una cinta de Moebius recorriéramos infinitamente, cruzando aparentemente los mismos lugares, como ese corsi e recorsi de la historia, pero no son los mismos lugares. Y la cinta, esta cinta que tiene el verso y el anverso unidos, ¿no? Y que tú estás recorriendo por el interior y terminas en la parte exterior y no tiene fin. Un espacio que se dobla y que no hay fin. Pero nos encontramos en este mar de la cultura, en este mar de lo que contemplamos como realidad. Y en ese mar del andar que nos posibilitan los libros,
No solamente los libros, obviamente, los libros escritos, sino también, por supuesto, los misteriosísimos y maravillosos libros de la naturaleza, de los seres, de todo lo viviente. Libros cuyas palabras no están escritas alfabéticamente. Libros cuyo lenguaje se podía comprender o se puede comprender aún cuando nos adentramos y nos sentimos y nos asumimos también quizás líneas o palabras o versos de ese gran libro de la vida. Pero en este mar, volviendo a la imagen del mar, en este mar en el que nos encontramos y que hemos llegado por el sendero de la puerta que nos abrió el libro, y tocando su blanda y aún cálida arena, nos hemos sumergido tímidamente en sus aguas, y sumergiéndonos allí, en algún momento ya no hemos percibido el suelo debajo de nuestros pies, y no percibiéndolo, hemos más bien nos hemos más bien visto movidos por la fuerza de estas aguas, como la vida que nos desplaza, nos mueve, nos presenta siempre lo sorpresivo, mm, y cuya posibilidad de diálogo con ese otro infinito y hermoso libro de la vida, probablemente a veces no lo contemplamos como una realidad, ¿no? Pero de pronto allí, en la percepción de este movimiento del inmenso océano potentísimo de la vida, eh, tomamos conciencia de, de no, de no aferrarnos a, a posturas rígidas. Aferrarnos a posturas rígidas sería como estar en el mar y de pronto dejar de mover uno de nuestros pies, como cuando te toma sorpresivamente un fuerte calambre y no puedes moverte, y entonces el cuerpo se hace pesado y ya no nos podemos desplazar en las aguas. Hay libros también, podría ser, que nos abren las puertas y nos piden andar con ellos. Y una vez en el mar, son libros muy pesados. Una vez en el mar, si seguimos con ese mismo libro, corremos el riesgo de hundirnos. Y en ese sentido, podría ser
adentrándonos en esta y continuando con esta imagen del libro en el mar, podría ser que uniendo, quizás, ¿no? Cuando se unen varios libros, unos junto a otros, tejidos como una balsa, pero tiene que haber algo que los, que los soporte, que también sirva como estructura y probablemente en ellos mantenerse a flote. Pero lo que realmente nos mantiene a flote en una primera instancia es la flexibilidad y la vacuidad de nuestro propio cuerpo, del cuerpo de pensamientos, del cuerpo de ideas, del cuerpo de posibilidad, del cuerpo de sentires, del cuerpo de sentimientos. ¿Y qué ocurriría si adentrándonos en el mar, con el corazón lleno, pletórico de imágenes y de sueños, de angustias y frustraciones, o de dolores y rencores, el corazón se hiciese tan pesado que en las aguas de este inmenso océano, en las aguas de esta inmensidad, no nos pudiera permitir estar a flote. Y mientras nos vamos hundiendo, ¿no? Y al hundirnos, entrando en la conciencia del profundo temor y quizás del desespero que implica la culminación de nuestro ser. De pronto en ese momento tomamos conciencia o algo nos asiste, como en tantas historias que nos cuentan los libros, que hay algo que de pronto nos asiste. Y al asistirnos, transforma nuestro corazón. Y transformado nuestro corazón, vaciado de todas aquellas pretensiones, disrupciones, imaginaciones, todo nuestro cuerpo se entrega por completo a ser llevado por la fuerza de las aguas. Y en ese momento en que somos llevados, emerge nuestro rostro entre las olas y respirar podemos nuevamente. Y al respirar nuevamente, la gratitud. Al respirar nuevamente, la gratitud. Y en ese instante, en ese microsegundo, la serenidad, la paz. Porque la perspectiva desde la cual busco expresar estas ideas, como ya ustedes habrán tomado en cuenta, no es una perspectiva lineal o que busque desarrollar conceptualmente
aspectos y relaciones entre los libros como dispositivos culturales y su influencia y conexión con las posibilidades de vivencia, de paz en una comunidad. La perspectiva desde la cual estoy buscando acercarme a, a esta experiencia de la paz es más bien una perspectiva o un andar que se vincula con la narración y con la narración oral, con la posibilidad que este medio virtual nos ofrece ahora, en estos momentos, en esta coyuntura de humanidad, para poder conectarnos unos con otros, con esta energía de la serenidad, energía evocada a partir de la puerta que es cada libro y que nos abre un sendero, un camino y que nos vincula en ese transitar, en ese andar para en la tibia arena nuestros pies tocar y así tomar certidumbre de la existencia de la mar, de la existencia de la mar. Porque ya nos adentramos en ella. Y en la mar, en el mar, pues no puedo yo, mi sola imaginación proyectar, no puedo yo el total de las circunstancias controlar, no puedo yo buscar, tomar distancia con aquellas o aquellas otras gotas de agua del mar. No, no puedo. Y ese no poder, ese no poder, me dispone a con el corazón del ser, comprender la serenidad. La serenidad que de pronto nos sitúa a flote en el movimiento del mar. Y de pronto nos damos cuenta que hay miles de nosotros a flote en este mar. Y que hemos tenido la prudencia de adentrarnos cuando el mar está aún en calma. Puede no estarlo prontamente porque los vientos son así. Pero ¿quién podría adentrarse en un mar a nadar si está tormentoso? Pero nos damos cuenta que están allí otros como nosotros. Y entonces, percibiendo la calidez de la luz y el retorno de la respiración,
luego de haber comprendido que ninguna postura rígida, ninguna corporeidad pesada, corporeidad en el sentido de pensamiento pesado, nos puede llevar a flote. Y entonces, ante esa gratitud, inmerso en esta experiencia de la serenidad, nos damos cuenta que todo está moviéndose y desplazándose y aconteciendo y es ahí, en esa contemplación, en medio de la acción, ¿no? Es ahí, en esa contemplación, que acontece la paz. ¿Y cómo llevaríamos esto a nuestra cotidianeidad, ¿no? Dándonos la posibilidad de tener, de que cuando tomamos un libro, cuando nos encontramos con un libro, nos estamos encontrando con una puerta. Y que también va a ser importante en nuestro devenir, en nuestro nadar, no estar sometidos al libro, porque entonces me puedo hundir, ¿no? El libro es una puerta y a través de él yo debo andar y procurar comprender que no hay postura lo suficientemente rígida o inexorablemente certera como para mi propio desplazarme, arriesgar. Y me va a ayudar también a comprender que es precisamente en esa virtud de flexibilizarme y de entrar en sintonía con las aguas de la realidad, lo que liberando nuestro corazón de todos aquellos libros o historias o experiencias que pudieran que nos pudieran profundamente acongojar, ¿no? Así, de pronto, nos damos cuenta que estamos respirando. Que estamos respirando y en esa respiración que se hace más pausada cuando nos disponemos a leer, también en esa respiración que ahora tenemos la certidumbre de agradecer. En esa respiración sentimos, vivimos, comprendemos la paz.
Y la paz ya no se vuelve solamente un concepto. La paz se hace este instante, este momento. Gracias. Al encuentro con los libros. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a Florentino Díaz Ahumada por la presentación de hoy. Gracias a todos los que nos acompañan a través de nuestro Facebook de Lima Lee. Muchas gracias y muy buenas noches.